Estaba en embarazo, ¿no? A los 5 meses empecé a tener mucha hemorragia. Por este motivo tuve que ir al hospital de emergencia. Cuando llegué al hospital, los doctores me dijeron que me tenía que quedar hospitalizada, que no podía salir del hospital porque en cualquier momento podía nacer mi hijo. A la semana de estar ya hospitalizada, los doctores me hicieron la cesárea. Tuve muchas complicaciones, fue tanto así que cuando estaba teniendo mi hijo, mi corazón se detuvo por unos instantes, por unos segundos. Ahí fue cuando todos los doctores vinieron de emergencia, me pusieron oxígeno, me pusieron mucho suero porque estaba deshidratada. No se sabe ni se explican por qué. Cuando mi hijo nació, lamentablemente solamente pesó 1 libra y 11 onzas. Eso significaba que tenía muy pocas probabilidades de vivir. Podía morir en cualquier minuto y en cualquier segundo. Las complicaciones que mi hijo tenía era que mi hijo no podía respirar por sí solo, tenía que siempre tener un respirador artificial. Fuera de eso, nació con 2 derrames cerebrales, sus riñones no funcionaban adecuadamente, tenían que colocar medicamento. Por ser tan pequeño, no tenía mucha sangre en su cuerpo, solo tenían que hacer transfusión de sangre cada semana. Nació con sus pulmones muy pequeños. El respirador artificial era demasiado para sus pulmones. Ahí yo empecé a ir a la iglesia, ahí escuché hablar de la campaña de Israel, de hacer un sacrificio verdadero por aquello que yo quería o por aquello que estaba haciéndome sufrir. Algo dentro de mi corazón me dijo, tienes que sacrificar para que tu hijo viva. Pues realmente todo decía que no, que mi hijo iba a morir. Yo decidí participar en la campaña de Israel porque era la única solución que tenía, pues humanamente no tenía ninguna salida, solamente Dios. Mi sacrificio fue $1000, era todo lo que tenía, porque no contaba con absolutamente nada, la ayuda de nadie, no tenía transporte, era con todo lo que yo contaba. En ese momento yo no tenía nada más. Yo coloqué mi fe y mi esperanza en Dios, en el único que me podía ayudar. En el día que entregué mi sacrificio fue un día muy difícil para mí porque yo recuerdo que en ese mismo día mi hijo le estaban dando una transfusión de sangre y en ese mismo día él paró de respirar y su corazón paró 5 veces. Todo lo que yo puse en el sobre era toda mi vida porque era la vida de mi hijo o que él muriera y yo decidí darlo a Dios porque era el único que me podía ayudar y sacarme de ese problema que yo tenía en ese momento. Después del sacrificio, mi hijo se recuperó totalmente. Los doctores no podían creer lo que había pasado y me preguntaban qué yo estaba haciendo, porque mi hijo empezó a tolerar todos los tratamientos que le estaban dando. Ya no tuvieron que dar más transfusión de sangre para él, todo se recuperó, toda su salud. Ahora mi hijo es un niño feliz, corre, tiene sus pulmones, grita bastante en las noches, o sea que no tiene ningún problema en sus pulmones. Cuando voy a los doctores se quedan anonadados diciéndome qué ha pasado con mi hijo, qué he hecho, que ha crecido tanto, que nunca se imaginaron que mi hijo de 1 libra estuviera tan grande. Y yo les digo que eso ha sido el poder de Dios. La campaña de Israel representa todo para mí, porque cuando yo me sentí hundida, cuando no tenía ningún motivo de vivir, no tenía ninguna salida, Dios me dio esa salida.